para el tema de la entrega que vamos a hacer para la otra semana. ¿Listo? Y ahorita les explico bien ese detalle. Vamos a compartir acá toda la pantalla para que se vea mejor la presentación. Listo, entonces la vez pasada nosotros hicimos dos ejercicios muy sencillos. El primero fue implementar el arranque directo, ahí no había mucho que entender. Y luego hicimos el inversor de giro. Ese sí lo explicamos un poquito más al detalle, sobre todo en su funcionamiento. La parte del montaje, pues simplemente ya es un poco más de un trabajo mecánico, de ir a copiar textualmente lo que vemos ahí en el video, ir a hacer exactamente el mismo procedimiento, no había que pensar mucho. Con el estrella triángulo nos va a pasar algo muy parecido. Lo que es ir a montarlo en el caecimo, pues es algo muy repetitivo, algo muy mecánico. La idea es entender algunos conceptos relacionados con este arranque, que sí, pues nos van a ayudar un poco mejor a comprender el funcionamiento del sistema y qué criterios debemos tener para que este sistema funcione correctamente. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría escucharlos si le cacharrearon al programa, si lo pudieron descargar, si hicieron la tarea que era hacer el montaje tal cual. Tarea entre comillas, porque era algo, un trabajo a conciencia. Sí, Germán. Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, profe, yo estuve cacharreándolo, Sí, señor. eh, pero la verdad que quería saber si el simulador no le da a uno pautas para decir de pronto dónde está uno cometiendo el error, porque la verdad que a pesar de que pues copié lo que usted nos hizo, ¿cierto? Repetí eso, pero en algún sitio tengo un error y que no me trabaja el circuito. Pero el simulador no le da a uno guías. No, señor. Pregunto. Le voy a compartir, digamos, este montaje. Ahorita lo vamos a hacer. Pero digamos acá, este simulador es el Multisim, es un simulador un poco más robusto. Si usted, digamos, acá le da a simular, él le bota acá el error. Le dice, por ejemplo, no puso una referencia de tierra. Entonces usted Ajá. viene y le pone la referencia de tierra y ya el simulador, eh, valga la redundancia, hace la simulación porque ya corregimos el error. En el Cadecimu no sucede eso, no salen este tipo de alertas. Digamos que ahí ya sale ya se puede hacer la simulación. Ajá. Acá en el Cadecimu no tiene ese tipo de alertas, entonces nos toca tener mucho cuidado, sobre todo en los empalmes. Y ahorita vamos a hacer algún ejemplo para mirar. Creo que la mayoría de errores es en ese tema, en la conexión de los elementos. Y ahorita miramos. Ok, gracias. Listo, Germán. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente en la instalación de pronto? Sí, Sí, Juan profe, esa Carlos. era mi pregunta como Sí, sí, tal sí. para lo que dice Lo el mismo, profe. compañero, que no daba al punto de los empalmes y pues no sabía certificar, o sea, sí, dar certificación de que el empalme estaba bien hecho y pues, o sea, la conexión no me daba del circuito. Pero lo pudo corregir. Sí, 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 profe, pero ya me tocó orden por orden ir volviendo a restaurar la conexión para certificar que que estaba bien hecho, pero pues O sea, eso fue iniciar todo desde nuevo. usted mismo llegó a la conclusión de que era en el empalme. Es que en algunos puntos de conexiones no me quedaba sujeta al cable o al punto. Listo. O sea, el trabajo que hizo Jason era lo que yo quería que ustedes hicieran, que sacaran sus propias conclusiones. Víctor.
Igual mi caso me tocó hacer los empalmes varias veces. ¿Sí ves? En los empalmes. ¿Alguien más? Juan Carlos. Eh, Buenas noches para Buenas todos. noches. Bueno, instructor, a mí también me pareció, perdón, me pasó lo mismo que al compañero, el primero que estaba pues manifestando. Sí, señor. Eso fue, entonces eso es lo que tengo pues para decirle, instructor. Pero lo pudo solucionar, Juan Carlos. No, señor, no. Listo, entonces ya ahorita vamos a ver un ejemplo. La idea era esa, que uno haciendo es que se da cuenta de las cosas y ahí es donde interioriza el conocimiento. Si usted no hace, pues todo le parece fácil viendo hacer al otro, ¿cierto? Digamos, cuando hicimos el primer ejemplo, ahí no, y conectamos, hicimos las conexiones, hicimos la simulación y todo perfecto, ¿cierto? Porque claro, uno ya tiene eh, conciencia de que debe tener mucha exactitud en el empalme, entonces ya uno no comete ese error. Cuando usted va y se toma la tarea de hacer el mismo ejercicio, comete ese error porque no conoce bien el simulador y ahí empieza a darse cuenta de cositas. ¿Listo? Entonces esa era la idea, que nos diéramos cuenta cómo funciona y que sacáramos nuestras propias conclusiones. Jesús. No, profe, y también hay que tener en cuenta cuando uno nombra la parte de control con el contactor, que a mí también se me pasó y no me funcionaba. Ya después repetí el video y me di cuenta. Ajá. Toca tener en cuenta el nombre de la bobina con el mismo nombre del contactor, la misma nomenclatura. Listo, entonces ahorita vamos a revisar nuevamente ese ejercicio y vamos a mirar cuál es el posible error. Listo, los demás compañeros, supongo que todo bien, que hicieron el ejercicio, que lo replicaron. Listo. Los que de pronto no lo han hecho, háganlo porque necesitamos hacer una entrega, entonces está relacionado con eso mismo. Entonces vamos a volver acá a la presentación y vamos a iniciar. Entonces vamos a enfocarnos hoy en el arranque Y delta. Para eso vamos a analizar primero cómo obtenemos la corriente de arranque. Esta parte de autotransformación la vamos a ver la próxima clase un poco más al detalle. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por corriente de arranque? Es aquella corriente que va a iniciar el sistema, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros conectamos la máquina va a haber una primera corriente. Esa primera corriente eh, nosotros la entendemos como la corriente de arranque, pero es cuando el sistema ya empieza a rodar, cuando el motor ya rompe su inercia y empieza a girar. Eso es lo que nosotros conocemos como corriente de arranque, hasta llegar a su velocidad nominal. Antes de esa hay otra corriente que se llama la corriente inrush en inglés o en español la corriente disruptiva, que es una corriente que aparece eh, pero no hace que el motor gire todavía, solamente es una corriente previa a esa corriente de arranque. ¿Listo? La corriente inrush o disruptiva. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a tratar un poco más al detalle cuando analicemos las gráficas, cuando analicemos cómo calcular las protecciones. 4962, Nelson, es la clave. Listo, entonces esa corriente de arranque en un motor de inducción puede ser entre 5 y 8 veces su corriente nominal. Si nosotros no consideramos esta corriente elevada, entonces los fusibles, disyuntores o relés térmicos podrían dispararse falsamente, es decir, estos elementos podrían interpretar esa corriente como una corriente de falla. Ya sabemos que no es una corriente de falla, sino es una corriente propia de la máquina, propia del motor. Entonces, por eso se dimensionan correctamente los elementos de protección, estos elementos, para que ellos entiendan que esa corriente es normal.
Esta corriente de arranque también nos va a servir para dimensionar no solamente esa parte de las protecciones, sino también los calibres de los cables, el tamaño del transformador, el tamaño del generador. Todo está alrededor de esta corriente de arranque. ¿Listo? Ese cálculo de todos estos elementos. Esta corriente de arranque también va a provocar una caída de tensión en la red. Entonces, todos sabemos que en la red que nosotros vamos a tener allá en nuestra industria, no solamente vamos a tener un elemento, sino que van a haber otros equipos. Entonces, esos equipos pueden verse afectados si nosotros no tenemos cuidado con esta caída de tensión. ¿Listo? Entonces, haga de cuenta cuando usted conecta ya su licuadora en su casa, que cuando la enciende usted siente que el bombillo de la casa se baja un poquito, es lo mismo que sucede acá. Hay una caída de tensión. Solamente que allá con un bombillo pues no va a pasar nada a nivel industrial. Esa caída de tensión sí puede ser significativa, por ejemplo, en una banda transportadora, en cualquier otro motor o servomotor, eso puede llegar a influir en el funcionamiento normal de todo el sistema. Entonces, esas caídas de tensión no nos las podemos permitir, dependiendo de la exactitud que usted necesite allá en su actividad económica. Digamos que si es una bomba o cualquier otra cosa que es un trabajo un poco más burdo, que no, usted no va a tener inconveniente de que de pronto haya una pequeña caída de tensión, pues no va a pasar nada. Pero en algo más detallado, en algo más que requiera más exactitud, esto se hace bastante más importante. Listo, entonces vamos a hacer acá un ejercicio muy sencillo para calcular esa corriente de arranque con base en los datos que nos da el fabricante. Listo, entonces acá vamos a ver una pequeña explicación en un video donde nos van a explicar acá cómo vamos a calcular esa corriente. ¿Listo? Entonces vamos a poner el video para que lo veamos ahí con Hola, en detenimiento. este video aprenderemos a leer la placa de un motor ¿Me confirman si estamos escuchando y viendo? Sí, señor, perfecto. Listo, gracias. y al final del Sí, video a señor. calcular su Sí, corriente de arranque. señor. En la figura se muestra la placa de un motor trifásico cerrado de la marca Siemens. Lo primero que podemos observar es el tipo de motor. Este motor es un motor tipo RGZ. Esta es una gama de motores de la marca Siemens. Posteriormente tenemos los caballos de potencia, que son 5, pero también podría estar expresado con las letras HP, que significa horsepower, recordando que un caballo de fuerza es equivalente a 0.746 kilowatts. Entonces, la equivalencia de 5 caballos de potencia es 3.73 kilowatts. Posteriormente tenemos las revoluciones por minuto que entrega este motor. Este motor a tensión plena entrega 3.475 revoluciones por minuto. Este motor opera a una frecuencia de 60 Hz y puede ser alimentado tanto a 220 volts, que se considera un bajo voltaje, como a 400. Perdón que estoy escuchando ahí un ruido un poquito raro. Germán, por favor, colabórenos con el micrófono. Gracias. Sí, disculpe. Sí, tranquilo. 40 volts, que se considera un alto voltaje. Para conectarlo en las dos configuraciones diferentes, se muestra en la parte derecha de la placa la forma en la que se conectan sus puntas. Este motor tiene 9 puntas, entonces para conectarlo a bajo voltaje se conectan de esta manera, y si se conecta a alto voltaje se conectan de esta otra manera. Para cada una de las conexiones, tanto a alto voltaje como a bajo voltaje, tiene el consumo estimado de corriente que se utiliza. Por ejemplo, para la conexión a bajo voltaje podría llegar a consumir hasta 12.6 amperes, y para la conexión a alto voltaje podría llegar a consumir hasta 6.3 amperes, esto en estado estable. Es importante mencionar que un motor
Al consumir menos corriente no precisamente significa que tenga un menor costo energético, porque la potencia que disipa el motor es prácticamente la misma tanto en bajo voltaje como en alto voltaje. Si multiplicamos 220 volts por 12.6 amperes, es lo mismo que multiplicar 440 volts por 6.3 amperes. La potencia, nuevamente lo repito, que disipa el motor es prácticamente la misma debido a que está relacionada con el producto del voltaje y la corriente. Bueno, el siguiente punto a mencionar es el tipo de armazón. Tenemos en este caso un armazón 184T. Este indicador nos dice el tipo de cuerpo con el que está fabricado el motor. Nos indica el material, ya sea hierro, aluminio o cualquier material con el que esté fabricado. Con este código también podemos encontrar en un catálogo las dimensiones del motor, como el tamaño de la flecha, el tamaño y el tipo del armazón, entre otros datos relacionados con el diseño mecánico. Luego tenemos las siglas TCVE, que significa que es un motor totalmente cerrado con ventilación exterior. Tenemos también la eficiencia nominal, que es del 82.5%. La eficiencia nominal indica cuán efectivo es el motor en convertir la energía eléctrica en trabajo mecánico. Este motor convierte el 82.5% de la energía adquirida en trabajo mecánico. En la parte inferior tenemos los números de parte de los valeros, tanto del lado eje como del lado ventilador, en caso de que sea necesario reemplazarlos. También tenemos el número de parte del motor, que es único de la marca Siemens. Del lado derecho de la placa tenemos el tipo de servicio de este motor. Este motor es de servicio continuo, es decir, que puede soportar periodos prolongados de trabajo sin sufrir anomalías. Tenemos posteriormente la clase de aislamiento. Este motor es de una clase F. Esta clase se refiere a la temperatura que podría soportar principalmente el barniz que cubre los cables del embobinado antes de que se derrita y haga que los cables entren en cortocircuito. La clase de aislamiento va desde la clase A o la letra A hasta la letra Z, y entre más cercano sea a la letra Z, mayor es la capacidad de soportar altas temperaturas antes de sufrir algún cortocircuito o que se dañe por completo el motor. Luego también tenemos el indicador de factor de servicio. Para este motor, el factor de servicio máximo es de 1.15. Esto indica qué tanto podemos forzar al motor sin dañarlo o qué tanto podemos sobreexigirle respecto de las características del motor. En este caso, si tenemos un motor de 5 caballos de fuerza, podríamos exigirle un 15% más, es decir, hacerlo trabajar como si fuera un motor de 5.75 caballos, que es un 15% más a los 5 caballos de fuerza. Por ejemplo, si tuviéramos un motor de 1 caballo de fuerza, podríamos exigirle hasta como si fuera un motor de 1.15 caballos de fuerza. Ahí es importante recalcar que esta sobreexigencia es únicamente por periodos cortos, porque sobreexigirle tanto al motor por un periodo de tiempo más prolongado podría dañar al motor. Luego tenemos la corriente consumida al factor de servicio máximo. Para el factor de servicio Perdón. máximo en una conexión de bajo voltaje, el consumo de corriente podría llegar hasta los 14.5 amperes, mientras que para una conexión de alto voltaje el consumo podría llegar hasta 7.2 amperes, todo esto ya en un estado estable. Tenemos también la temperatura ambiental recomendada. En este caso es de 40 grados centígrados, sin embargo puede soportar un incremento de hasta 90 grados centígrados, es decir, que puede llegar a soportar hasta los 130 grados centígrados, sin embargo también es por periodos cortos de tiempo, ya que si se mantiene esta temperatura por tiempos muy prolongados, podría hacer que el barniz se dañe y se derrita, provocando que los cables entren en contacto y ocurra un cortocircuito. También tenemos la norma con la que este motor fue fabricado. Este motor cumple con la norma NEMA B.
Luego tenemos la letra código nominal, que para este motor es la letra J. Ahorita voy a explicar a qué se refiere y por qué es tan importante conocer la letra código nominal de nuestro motor. Por último tenemos el peso de nuestro motor. Este motor pesa 34 kilogramos. Ok, entonces, como lo mencioné, es muy importante conocer la letra código nominal de nuestro motor. Esta letra establece los límites de la cantidad de corriente que el motor puede aceptar en condiciones de arranque. Estos límites se expresan en términos de potencia. Y bueno, aquí tengo una tabla que obtuve del libro de máquinas eléctricas, quinta edición de Stephen Chapman. La letra código nominal se expresa en términos de potencia aparente, en función de los caballos de fuerza y de los caballos de fuerza nominales. En esta tabla podemos ver que se tienen los kilovolts amperes de arranque por caballos de fuerza de cada letra código. Las letras código van desde la letra A hasta la letra V. Para determinar la corriente de arranque de un motor de inducción hay que tener presente el voltaje nominal, los caballos de fuerza y la letra código de su placa de las características. Por eso es muy importante conocer la letra código nominal. Entonces, si quisiéramos calcular la corriente de arranque de nuestro motor, primero se tiene que calcular la potencia aparente de arranque. La potencia aparente de arranque se calcula multiplicando el caballaje nominal expresado en kilowatts por el factor de la letra de código utilizando el valor máximo. Si tenemos nosotros la letra J que va desde los 7.1 a 8, utilizaríamos el valor 8. Y luego, ya que se calcula la potencia aparente de arranque del motor, se puede calcular la corriente de arranque, que se calcula dividiendo la potencia de arranque aparente sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de alimentación. Entonces, calculamos la potencia aparente de arranque. El caballaje nominal es de 5 caballos de fuerza, sin embargo, como lo mencioné, hay que convertirlos o hay que expresarlos en kilowatts. Entonces se multiplican los 5 caballos de fuerza por 0.746 y luego multiplicamos por el factor de letra de código y obtenemos un resultado de 29.84 kilowatts, que es lo mismo que 29.840 watts. Una vez teniendo entonces la potencia aparente de arranque, calculamos la corriente de arranque. La corriente de arranque se calcula dividiendo la potencia aparente de arranque sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de alimentación. Nosotros vamos a alimentar este voltaje con 220 volts de corriente alterna. Entonces sustituimos los datos en la fórmula y obtenemos una corriente de arranque de 70. ¿Quieren ver una prueba física de si este motor en realidad tiene una corriente de arranque de 70? Listo, no sé si tengamos alguna duda respecto al video. ¿Algo que añadir, Ingeniero, sí, una pregunta. señor? ¿Esas placas son universales? No, señor. Ahí depende del fabricante. Entonces, Sí, perdón, pero digamos la información sí la hacen universal para Colombia, México, sí, Venezuela, señor. Sí, o cambian algunas cosas. sí, digamos que acá hay una combinación. Hay algunos datos que están en el sistema internacional, otros datos que están en el sistema inglés. Por ejemplo, acá cuando estamos hablando de caballos de potencia, esto es en el sistema inglés, ¿cierto? Cuando hablamos acá de potencia, medida en vatios, es en el sistema internacional. Por ejemplo, acá, la parte de los rodamientos. Digamos ahí la chica que estaba haciendo la exposición, para ella esto no es un rodamiento, sino un valero, por ejemplo. El tema acá de la norma NEMA. Sabemos que la norma NEMA es una norma que se aplica más en Estados Unidos.
A nivel internacional se utiliza más la IEC. Entonces hay como una combinación de cosas ahí. Lo importante es entender de manera muy general toda esta información. Digamos que Siemens nos da esta información. eh, digamos que otro fabricante tendría otra nomenclatura acá para explicarnos lo mismo, pero de manera muy general, la mayoría de las placas son muy parecidas. Listo, ingeniero, muy buena la información. Muchas gracias. Listo, con O sea, mucho gusto. profe, o sea que en Siemens ellos hablan es en Min y no en horsepower. Dependiendo también de esto, acá cuando nos decía tipo RGZ, es también referido referido a la gama del motor. Entonces ustedes saben que hay calidades de calidades, hay unas referencias que son más costosas que otras. Entonces, puede que nos den la información acá en caballos de potencia y también en kilovatios o puede que solamente en uno, dependiendo de la referencia, también del año. Sabemos que no es lo mismo un motor recién comprado ahorita en el 2025-2026 a un motor de los 90 que todavía puede estar funcionando porque es una muy buena máquina y tuvo su proceso de rebobinación. Esto va evolucionando también, va cambiando. Eh, Acá lo que les decía de las normas NEMA, digamos que esta es tipo B, tiene mucho que ver también con la corriente de arranque, o sea, con la forma normal de funcionamiento. Hay otros tipo A, tipo C, está relacionado con esa corriente inicial, esa corriente de arranque. No sé si tengamos más inquietudes. Acá fijémonos que nos dan datos de corriente para cuando estamos funcionando a 220 y otro dato de corriente cuando estamos en 440. Fíjese que la corriente cambia. Entonces ahorita estábamos calculando al final del video la corriente de arranque, que es lo que nos interesa. Entonces hay que tener en cuenta estos valores. No es lo mismo el sistema a 220 que a 440. Va a cambiar el valor de la corriente y por ende todo el sistema. Entonces vamos a poner otro termomagnético, otro térmico, otro contactor, pero todo es con base a estos valores de corriente. Acá también nos hablan, por ejemplo, de la temperatura. Entonces, el funcionamiento normal de esta máquina sería 40 grados centígrados, ambiente. Ya cuando excedemos ese número, este incremento de la temperatura puede llegar hasta 90, pero con la salvedad de que es por un corto tiempo. No sé qué más les haya llamado la atención. Listo, vamos a continuar con la presentación y vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado con lo que hizo acá la compañera, que fue calcular la corriente de arranque con base en esos datos que nos da el fabricante. Entonces ella nos hacía referencia de una tabla que sacó acá de un libro. Ese libro es el Chapman. ¿Me recuerdan porfa si yo les compartí ese libro? O yo les compartí fue el otro, el de circuitos, ¿me confirman ahí? Este Chapman no se los he compartido, ¿cierto? Que es el de motores. No, señor. No, profesor. ¿Ya lo leyeron? ¿Lo están leyendo? Listo, No, listo, entonces se los voy a compartir, voy a cerrar esto un momento y les voy a compartir este libro, que es de donde estoy sacando toda esta información.
Este es un libro bastante amigable porque nos habla en términos bastante sencillos, está en español. Entonces, porfa, para que lo vayan teniendo ahí en cuenta de todo lo que estamos hablando. ¿Listo? Ahí lo compartimos. Listo, entonces, esta tabla la sacamos ahí de ese libro. Está en la sección 6 para que ustedes vayan y lo miren. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay unas letras de código nominal donde nos dan un valor. Porfa, colaboremos con el micrófono. De potencia cuando el rotor está bloqueado. ¿Qué implica que el rotor está bloqueado? Que estamos aumentando la corriente. Nosotros habíamos hablado en el curso pasado y al inicio de de las pruebas que se le hacían, por ejemplo, a los transformadores. Habíamos hablado de las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto. Entonces también hay unas pruebas que se le hacen a los motores, que son las pruebas de rotor bloqueado y la prueba de circuito abierto. Estos conceptos y estas pruebas las vamos a hacer algunos ejercicios en el siguiente curso, que es el de reparación de motores. ¿Listo? Entonces quedan cordialmente invitados para el siguiente módulo. Entonces ahí tenemos esta tabla y tenemos el ejercicio. Entonces nos dice, ¿cuál es la corriente de arranque? Perdón. ¿Cuál es la corriente de arranque de un motor de inducción trifásico? Acuérdese que un motor de inducción es el mismo jaula de ardilla, ¿no? De 15 caballos de potencia, de 208 voltios, que tiene una letra de código F. Entonces simplemente es venir y aplicar estas dos formulitas ahí. Simplemente reemplazar. No tiene más misterio. No hay que pensar demasiado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo importante es entender el concepto, que es muy fácil. Tenemos ahí que aplicar eso y que aplicar esto de acá. Entonces nos están dando todos los datos, simplemente es venir y reemplazar. Entonces nos dicen que la tensión es de 208 voltios y que la potencia en caballos es de 15 y que la letra es F. Entonces la letra es F, la potencia es de 15 caballos de potencia y la tensión es de 208 voltios. Entonces hay que primero hallar esto de acá, que es la potencia aparente. La potencia aparente, ¿en qué la medimos? ¿Cuál es la unidad? Voltiamperios, ¿cierto? Imperios o kilo. Voltiamperios. Listo, entonces tenemos que la potencia aparente de arranque es igual al caballaje nominal, es decir, 15 multiplicado por, Punto para 70, expresarlo en vatios, punto 70 y algo. 746 vatios. Sí, ¿cierto? Por el factor de la letra del Sí, código, sí, que en este caso es F. Entonces vamos a la tabla. F es 5 hasta 5.6. ¿Cuál utilizamos ahí? ¿5 o 5.6? ¿O algo intermedio? Ahí en el video. Utilizamos intermedio 5.3. 5.6 nos decía ahí nos dice ahí en el libro, si ustedes van y lo leen, y lo que nos está exponiendo la compañera. 5.6, la compañera mexicana. 5.6, tomamos el valor máximo. Eso es la potencia de arranque. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Hacemos el cálculo. 15 por
746 por 5.6. 62.664 voltiamperios. Y esto venimos y lo reemplazamos acá en la fórmula, ¿cierto? Entonces la corriente de arranque es igual a 62.664 entre raíz de 3 por la tensión, que es 208. ¿Cuánto nos da eso? Entonces esto dividido raíz cuadrada de 3 por 208. 174 amperios. Una corriente bastante grande, ¿cierto? 174 amperios. Con este valor de corriente usted va a dimensionar todo, ¿cierto? ¿Qué va a dimensionar? Las protecciones, los cables. El generador, el transformador, todo lo va a hacer con esta corriente. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí hasta ahora. Bien, Bien. listo. Entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces una vez que usted ya tenga claro cuánto es esa corriente de arranque, usted ya va a elegir cuál es el sistema que va a utilizar, cuáles son los sistemas de arranque más cotidianos o más populares o más comunes. Entonces este es un arranque que es bastante utilizado en sistemas donde esta corriente no es tan cambiante, no es tan variable, que usted no necesita hacer tantas modificaciones de su sistema, entonces es bastante útil. Donde usted necesita de hacer más cambios, va a utilizar otros métodos, por ejemplo, el de autotransformación, que lo vamos a ver la próxima clase, o el variador de frecuencia, que es una herramienta también muy utilizada y una herramienta bastante versátil. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que este método del arranque estrella delta es bastante básico, pero todavía muy funcional. ¿Qué pasa con esta corriente de arranque si nosotros no la tenemos en cuenta? Sobre todo va a tener implicaciones en la parte mecánica. Entonces, esta alta corriente de arranque va a implicar altos pares mecánicos transitorios que pueden dañar acoplamientos, ejes o cargas mecánicas. Entonces, acá vemos en esta imagen cómo se puede dañar acá la flecha, que era lo que decía ahí en términos mexicanos la otra compañera. Para nosotros esto no es flecha sino eje. Entonces acá nos dice, conociendo la corriente de arranque, se puede estimar también el par de arranque y verificar que la carga no sufra daños. Entonces fíjese que está relacionado con los daños mecánicos, porque el par de arranque es muy grande. ¿Qué entendemos nosotros por par? En palabras sencillas, ¿qué es el par? Mientras lo piensan, les voy compartiendo acá les voy compartiendo la asistencia. ¿Qué es el par? Torque. Profe, el par es como la fuerza. Torque. Torque, sí. Par es lo mismo que torque. Buenas noches. Buenas noches. Par de arranque en un motor, en el arranque de un motor es el momento de torsión inicial que desarrolla un motor al ser energizado. Genera una fuerza y una torsión.
Cuando hablamos de par y de torque, ¿estamos hablando de lo mismo? No, profe. ¿Cuál es la diferencia? Profe, que el torque es la cantidad de fuerza que se le aplica a un tornillo. Y el par es como lo que está diciendo el compañero, el momento de torsión del arranque motor sobre el eje. O sea que usted no le puede aplicar un par a un tornillo. Eh, pues sí, profe. Listo, entonces, eh, como esos son conceptos de pronto un poco más abstractos, entonces les voy a explicar acá rápidamente en palabras sencillas. Entonces, par y torque es lo mismo. Entonces, par lo utilizamos más en el sistema internacional de medidas, el torque viene más del sistema inglés. Como cuando nosotros decimos, por ejemplo, litro y decimos galón. ¿Sí? Son las mismas magnitudes físicas, pero la unidad cambia. Entonces lo mismo pasa acá. O cuando estábamos hablando ahorita de caballos de potencia y vatios. ¿Sí? Entonces acá estamos en el sistema inglés, acá estamos en el sistema internacional. Lo mismo pasa acá. Pero lo importante es entender que son las mismas eh, magnitudes físicas, son las mismas unidades, magnitudes, unidades, no, son las mismas. Se me va a La olvidar. misma definición. No, matemáticamente tiene otro nombre, físicamente tiene otro nombre. Ahorita me acuerdo. Eh, ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad para esto? Estábamos hablando de fuerza. La fuerza la medimos en Newton, ¿cierto? Y la distancia la medimos en metros, Newton metro. Newton metro es el torque. Digamos que este torque, ¿dónde se utiliza más? Digamos, cuando usted compra una moto, cuando compra un carro, él viene con estos valores, ¿cierto? Entonces usted va y compra la moto y dice, tiene un buen torque esa moto, pero una potencia más bajita. Quiere decir que la moto arranca muy rápido, tiene que ver con el arranque. La moto arranca muy rápido, pero ya en la larga, ya cuando se le mete quinta, sexta, no es tan buena. Hay otras motos, otros motores que el torque no es tan bueno, pero a la larga es mejor. Entonces tiene bajo torque, pero mucho más potencia. Lo mismo pasa acá con los motores eléctricos, es la misma definición. Entonces lo que estaba diciendo ahí Yamit tiene que ver con la parte del arranque, ese momento inicial. Entonces volviendo acá a la presentación. Cuando usted conecta eso, ese torque, ese par de arranque, puede ser muy brusco, puede ser muy fuerte y va a ocasionar daños mecánicos. ¿Sí ve? Va a dañar acá el eje. Entonces lo que queremos es que arranque más despacio, que arranque más suave y que paulatinamente vaya llegando a su velocidad nominal, a su velocidad final. ¿Sí? Sí, Jesús, ahora sí. Listo, entonces continuemos. Ahora sí vamos a analizar bien cómo es eh, esa conmutación que tenemos de Y a delta. Entonces fíjese que lo que cambia de Y a delta es la carga, la fuente, no importa si está en delta o en estrella, lo que nos va a importar es la carga, que en este caso la carga es el motor, las bobinas del motor. ¿Cómo las vamos a conectar? Si en estrella o en delta. Ellas están allá internamente sueltas, hay que conectarlas.
Entonces nos da la facilidad de conectarlas en Y o en delta. Acá en la nomenclatura NEMA, lo que les estaba diciendo de las normas inglesas, tenemos acá una secuencia de arranque. Entonces la secuencia es, cerramos primero el 1, ahí vemos claramente que está en Y, ¿sí? Que tiene acá un punto común, este de acá. Luego de que el motor esté girando, abrimos 1 y cerramos 2. 2, ¿cómo está? Uno detrás del otro, es decir, en delta. Fíjese que acá pues no se ve tan claro. Ya lo vamos a hacer un poquito más evidente. Entonces fíjese ahí cómo sería la bornera de su motor. Tiene 6 pines o 6 terminales para que usted haga su conexión. ¿Listo? Entonces acá, para conectar en Y, simplemente tomamos los que están abajo, que son W2, U2 y B2, y los puenteamos a través de las láminas. Y las que quedan libres, que son los unos, la conectamos a la línea. Y en delta, simplemente la línea y la terminal 1 con con W2 van conectados en un solo punto, en un punto común. Lo mismo para la línea 2 y la línea 3. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí. ¿Estamos bien? Sí, señor. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá es precisamente lo mismo, esa conexión, para que lo veamos el paso a paso. Entonces tenemos la fuente y tenemos las 3 bobinas. La podemos conectar de dos formas, en estrella y en delta. Entonces la de arriba la vamos a conectar en estrella. Simplemente venimos y replicamos esto que está acá. Entonces unimos en un punto común las salidas de las bobinas, que en este caso están modeladas con una parte resistiva y una parte inductiva. Entonces simplemente puentear estos 3 puntos. No tiene más misterio. Ahí está puenteado. Y luego los terminales libres los conectamos a la línea. Tan sencillo como eso. Los conectamos a la línea. Y ahora hacemos la conexión en delta. Simplemente uno detrás de otro. Es decir, el final de una bobina con el inicio de la otra. El final de esta bobina con el inicio de la otra. El final de esta bobina con el inicio de la otra. Y ahí quedó conectado en delta. Y luego, vamos a quitar esto un momento. Ya lo vamos a utilizar. Conectamos acá a cada una de las entradas. Y ahí ya quedaría la conexión en delta. Fíjese que acá no nos importa si esto está en delta o en estrella. Acá en este caso está en estrella, pero podría estar en delta, que es la entrada. Lo que nos importa es la carga, que en este caso son las bobinas del motor. ¿Sí?
¿Quedó claro cómo hicimos esa conexión? Listo, bien. Pues nada, nada de lo... Sí, Nelson. Sí, sí, así ya de esa forma está más claro. Sí, es un poquito más claro. Porque es importante saber todo esto. Porque muchas veces nos toca venir a identificar estos puntos. Nos toca venir a hacer pruebas acá de aislamiento, pruebas de continuidad para identificar los puntos. Ahorita estamos suponiendo que la bornera está nueva, que está bonita, que esto está bien etiquetado, entonces va a ser sencillo. Hay casos donde nos toca venir a hacer ingeniería inversa y sacar todos los datos del motor, porque ya no tenemos los datos, no tenemos la placa. Listo, entonces vamos a medir ahora acá varios parámetros, que son la corriente y la tensión. Fíjese que acá tenemos 120 voltios y está conectado en Y. Si yo mido entre las líneas cuánta tensión voy a tener, si mido de acá a acá, 220. 208. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice Alexander? 208. ¿Quién dijo ahorita 220? 220 porque está en estrella. Bueno, ¿de dónde sacó ese 208, Alexander? Por lo de la raíz de 3. Raíz cuadrada de 3. Jesús, ¿de dónde sacó el 220? Por el tipo de conexión, profe, que está en estrella. Se reduce la tensión para el par de arranque, o sea que disminuye la corriente de arranque. Pero fíjese que no estamos hablando de corriente, sino de tensión. Preguntamos cuánto es la tensión que hay acá entre estas líneas. Listo, entonces vamos a hacer unas mediciones acá rápidas para no demorarnos tanto. Voy a abrir acá y vamos a medir la corriente. Vamos a medir la corriente. Y también vamos a medir la tensión, pero en la carga. Es decir, en una de las bobinas. Como es un sistema balanceado, todas las bobinas son las mismas. No importa dónde mida, ¿cierto? Me va a dar lo mismo. Acá, por ejemplo, podemos medir en la fase del medio. Abrimos acá para medir la corriente. Y ponemos acá el voltímetro para medir la carga. Entonces este tiene que medir corriente. Bueno, vamos a simular. Ahí nos da una corriente. Voy a tener un momento acá este. Voy a quitar. No sé por qué me salió esa lectura ahí toda rara. Vamos a abrirlo acá. Vamos a... Sacar la llamada ahí. ¿Cuánto falta? Se cerró.
Listo, entonces vamos a continuar. Qué pena que no me di cuenta, no me percaté del tiempo y quedé ahí hablando solo. ¿Me confirman si estamos escuchando bien? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces habíamos quedado acá, estábamos explicando eh, el montaje. Estábamos haciendo la medición de la tensión y de la corriente. Entonces, simulemos acá primero la corriente y saquemos alguna conclusión. Entonces, fíjese que en el montaje delta, cuando la carga está en delta, la corriente es de 1.9 amperios. Es decir, es superior a la corriente cuando está conectado en Y, que era lo que esperábamos, ¿cierto? En Y necesitamos una corriente pequeña para que ese arranque, esa corriente sea pequeña y el par sea pequeño, o el torque sea pequeño. ¿Cuánto más pequeño? ¿Cuánto es más pequeño 635 miliamperios a 1.9 amperios? Sería la pregunta. ¿1300 miliamperios? Sí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces más pequeño? Sí, serían 1300 miliamperios, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces es más esta corriente que esta? 3. 3, ¿cierto? ¿3 exacto? 6 por 3, 18, 3 por 4, 20. ¿No es exacto? 1.904, vamos a hacerlo acá en la calculadora, o 1904 miliamperios, ¿cierto? 1904 dividido 3, a ver cuánto nos da. Nos daría 634.6, que es este número, ¿cierto? 634.6. O sea, 3 veces. Es decir, que cuando pasamos de Y a delta, estamos aumentando 3 veces la corriente. O mejor, cuando estamos haciendo la conexión inicial, estamos reduciendo la corriente 3 veces. Entonces, es lo que nos dice acá. Si vamos y revisamos el capítulo 8 del documento que yo les compartí de Siemens, nos explican cómo es esta corriente. Entonces nos dice, la corriente de arranque se reduce a 1/3 de la corriente en directo. Es lo que estamos observando acá en el simulador. Ahora analicemos la tensión. Vamos a pausar acá, vamos a cerrar esto y vamos a abrir acá el de la tensión. Entonces tenemos acá, cuando es en Y, tenemos 120 voltios. Cuando es en delta, tenemos 208 voltios. Que era lo que habían dicho ustedes, 208. No 220, 208, vean. De 120 voltios pasamos a 208. ¿Cuántas veces es esto? ¿O por qué factor multiplicamos? Ya lo dijeron. Por raíz de 3, ¿cierto? Por raíz cuadrada de 3. ¿Qué es lo que nos dice acá en la teoría? Vean. La corriente de línea es igual a raíz de 3, la corriente de fase. Fíjese que esta raíz de 3 siempre aparece en estos sistemas trifásicos.
¿Listo? Ahí están los valores. Ahí ya los comprobamos, entre comillas, experimentalmente. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Más o menos entendido. ¿Todo bien? Listo. Germán, Jason, Alexander, Víctor, Johan, Jesús. Listo. Simplemente estamos corroborando lo que ya sabíamos ahí teóricamente. Porque va a ser para nosotros más sencillo interiorizar ese conocimiento si vemos acá en la práctica que esto funciona. Acá para redondear, fíjese que cuando bajamos la corriente, ya el motor no va a experimentar 7.2 veces la corriente asignada, sino solamente 2.4 veces. Ya va a ser algo más suave, algo más tenue. Acá siguiendo con el análisis de este documento, nos muestra también cómo se comporta la tensión, cómo se comporta la corriente y cómo se comporta el par o el torque. Entonces, ¿cómo se comporta la corriente? Fíjese que acá en el arranque directo la corriente es muy grande, en el arranque estrella triángulo la corriente es más pequeña. Fíjese que esa corriente va disminuyendo hasta llegar a su corriente nominal y a su velocidad nominal. Entonces acá en el arranque directo esa corriente es abrupta y va disminuyendo poco a poco. Acá esa corriente es menor, sigue siendo abrupta, pero ya con una magnitud menor y vuelve acá a tener un cambio abrupto cuando cambia o cuando hace esa transición a delta. Ese es el comportamiento de la corriente. ¿Cómo es el comportamiento del par? Fíjese que acá el par es muy grande, lo que implica que mecánicamente va a sufrir todo el sistema, no solamente el motor, sino todo lo que esté conectado al motor. Cuando está en estrella, pues va a ser un par mucho menor que va a ir creciendo lentamente y acá se vuelve un poco abrupto, pero ya un poco más suavizado hasta alcanzar su velocidad nominal. Y en cuanto a la tensión, en el arranque directo tenemos el 100% de la tensión, en el arranque estrella triángulo solamente un 58%, que va a ser algo más paulatino. Esto con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la explicación de cómo es esa transición de Y a delta. Esta parte del autotransformador lo revisamos la próxima clase. Entonces acá vemos las características. El arrancador estrella delta se usa cuando el motor es de jaula de ardilla y tiene acceso a sus 6 terminales. Es importante que el motor tenga acceso a las 6 terminales. Si no tiene acceso, no podemos hacer esa conexión. La corriente se reduce en un tercio, lo que acabamos de observar. El par también se reduce en un tercio. Este arrancador es económico y simple, pero es importante tener en cuenta que solo se aplica si el motor puede arrancar con bajo par. Si usted requiere un par más alto, ya tiene que ir a otro tipo de arrancadores. A manera de resumen, cuando utilizamos esta conexión, cuando el motor puede arrancar con bajo par, si requieres una solución simple y económica. Cuando si necesitamos mayor par, entonces ya toca utilizar el autotransformador. También el tema de la caída de tensión es importante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Cuando el motor es grande y alimenta cargas pesadas, ya toca utilizar el variador de frecuencia o el autotransformador. Listo, entonces esto era lo que quería presentarles de forma conceptual de cómo es el funcionamiento de ese arrancador. No sé si tengamos algo más que añadir, alguna pregunta adicional. Sí, Jason.
Qué pena, profe, la Señor. preguntita. No entendí el concepto con respecto a lo que dice tener acceso a las terminales. Sí, señor, hay algunos motores que no solamente, que no tienen esa capacidad de mostrarnos las 6 bobinas, o sea, las 3 bobinas sueltas, sino que ya vienen con una configuración preestablecida. Digamos, esto se ve mucho en las bombas que están sumergidas, que solamente tienen 3 terminales, entonces no podemos utilizar ese arranque estrella delta, sino nos toca utilizar el autotransformador o el variador de frecuencia por la conexión interna de esas bobinas. Vale, profe, muchísimas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien levantó más la mano? ¿Alguien más? Listo, entonces ya nos quedaría Sí, Jesús. Que fue una pregunta, ¿y esas conexiones también se pueden hacer cuando el motor trae más de 6 terminales? Sí, O señor. ya se aplica. Sí, señor. Ah, Sí, ya cuando traen más terminales, quiere decir que trae con más bobinas, pero nosotros las podemos unir. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo ahorita del video, acá, si nosotros observamos la placa, fíjese que viene con este tipo de bornera. Vea que viene con más terminales, viene con 9. Entonces usted puede jugar acá con todo esto para llegar a lo mismo, a esta configuración. Le da más chances de hacer más cosas, de cambiarle la tensión y hacer este tipo de configuración. Lo puede manejar a 220 o 440 y hacer el arranque Y delta. Es más versátil. Señor. Profe, en esos temas, cuando uno, digamos, tiene a la mano o al momento del motor solamente tiene bifásica, crear una falsa fase con un condensador, ¿qué tan viable sería? Sí, se puede hacer. Pero no es con un condensador, sino con el transformador, ¿cierto? O con el variador de frecuencia. Pues yo lo hice es con el variador. Digamos que usted tiene acá un sistema monofásico o bifásico, digamos RS, no tiene T, sino tiene acá el neutro, ¿cierto? Conecta el variador de frecuencia y de acá saca RS y T. Obviamente que esto tiene una potencia que es igual a esta potencia. Acá lo que hace el variador es primero transformar todo esto a corriente directa y después lo vuelve y lo convierte a corriente alterna a otra frecuencia, ¿cierto? A la frecuencia que necesitemos acá, 60 o 50 Hz, para conectar su motor. Pero hay que tener en cuenta que el tema de la potencia usted sí no lo puede cambiar, porque la potencia es lo que usted tiene acá. Entonces tiene que ir a mirar de cuánta potencia es este motor, de cuántos caballos, para hacer este cambio. Esto también lo podría hacer a través de un transformador, un acople magnético, ¿cierto? A través de un transformador. Sí, se ha visto, se ha hecho ese tipo de conexiones. Siempre y cuando la potencia dé para hacer esa conexión. ¿Sí? No sé qué opinan los demás compañeros. Ya ahí, profe, sería jugar con el variador Sí, para señor. poder que es lo que se necesita. Claro, porque es que el variador es una herramienta mucho más versátil, lo que les decía.
La transformación delta Y delta es más para aplicaciones estáticas, donde usted no necesita hacer tantos cambios. Pero ya donde usted necesita hacer más cambios, ya el variador de frecuencia le va a dar muchas más opciones. Listo, entonces esa sería la parte de pronto analítica, la parte donde nosotros entendemos el concepto. Ya vendría la parte más fácil, que es la de ir a montar eso, donde simplemente es venir, ver este diagrama y replicarlo en el KDCIM. Entonces tenemos una parte de potencia y una parte de control. Entonces, por eso era importante que ya tuviéramos descargado el KDCIMO, que hiciéramos el ejercicio de arranque directo, de inversor de giro. Entonces, ya venir a hacer esto ya es cuestión de media hora. Venir ahí sentarse y hacer ese montaje. Por eso les preguntaba ahorita que si habíamos tenido algún inconveniente o alguna pregunta para aclararla. Entonces, vamos a abrir acá el KDCIMO. Ponemos la clave 4962. Creo que habría acá. Sí. Y simplemente venir y hacer el montaje. ¿Listo? Entonces, no vale la pena que ahorita me ponga a poner elemento por elemento porque eso ya lo hicimos la vez pasada. Simplemente voy a abrir y les voy a explicar rápidamente cómo es el montaje. Ahí lo tenemos. Entonces acá no hay que pensar nada, solamente es venir y hacer exactamente lo que nos dicen acá. Obviamente que acá en el sistema de control yo le añadí solamente acá el parado de emergencia y le añadí los pilotos, pero es exactamente el mismo sistema. ¿Ve? Entonces vamos a explicar acá rápidamente primero la parte de potencia. Entonces en potencia, ¿qué es lo que hicimos? Necesitamos de 3 contactores. Entonces volvemos acá. Fíjese que en Y tenemos las 6 terminales, ¿cierto? Igual que en delta. Pero en Y vamos a puentear todo lo que venga con 2. Entonces fíjese acá, todo lo que viene con 2, W2, U2 y B2, lo puenteo a través de este contactor. Hago acá el puente, ¿sí lo ve? Algo importante, la vez pasada nosotros veníamos acá a motores y habíamos utilizado el motor trifásico, este de acá. Fíjese que él solamente tiene 3 entradas. ¿Cuál vamos a utilizar? El que está al lado, motor trifásico que dice YD. Ya, pero es el mismo motor, solamente que las bobinas están dispuestas para que las conectemos como querramos. Entonces utilizamos este de acá. Sería lo nuevo ahí, lo novedoso. Entonces fíjese que acá lo único que estamos haciendo es esta parte de acá, ¿ve? Que acá se ve sencillo. Ya en el montaje simplemente utilizamos un contactor. La parte delta, que es esta de acá, fíjese que tiene todo en común, es un punto en común entre las líneas, la terminal 1 y W2. Y lo mismo para la línea 2 y la línea 3. ¿Sí ve? Usted viene y mira acá esto y es exactamente lo que montamos acá. Vea. Tenemos U1, B1 y W1 conectado a la línea. Obviamente acá con todas las protecciones. Y a través de este contactor. Y luego tenemos el contactor común, que es el que cierra acá toda la parte de la entrada.
Entonces, este montaje es exactamente esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces no tiene misterio. Acá lo único novedoso, entre comillas, es ingresar el motor con las 6 terminales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, bien. Ahora vamos a la parte de control, analizar la parte del control. Antes de analizar punto por punto, vamos a ponerlo a funcionar y luego lo explicamos. Entonces, iniciamos la simulación, cerramos acá. Vamos a achicarlo un poco para que se vea completo. Entonces, tenemos acá el start y ahí el motor inicia a girar. Y automáticamente va a hacer la conmutación, ¿sí ve? Ahí cambió automáticamente. Esto es gracias a un temporizador. Acá le pusimos un temporizador. Vamos a hacer un pequeño zoom acá. Para observar ese temporizador únicamente. Vamos a cerrar acá. Acá tenemos el temporizador que está en paralelo con la bobina principal. Entonces iniciamos la simulación y él empieza una cuenta regresiva. 6, 5, 4. Ya cuando llega a su tiempo, 0, inicia la conmutación de Y a delta. Yo ahí le puse 6 segundos para que viéramos claramente cómo se hace la conmutación, la transición. Ese tiempo, volviendo a la parte conceptual, depende del motor y de su carga. Entonces, la tarea que les voy a dejar a ustedes es que calculen ese tiempo, que den un criterio para ponerle ese tiempo. Es algo muy fácil. Sí, Johan. Profesor, qué pena. El tiempo del temporizador. No le escuché, Johan. Qué pena, ingeniero. El tiempo del temporizador. No, no se le escucha, Johan. Qué pena. Si quiere escribirnos ahí en el chat, porque no le estoy escuchando. Listo, entonces volviendo a la parte del montaje, todos estos elementos ya los habíamos analizado. El termomagnético, la parada de emergencia, la protección térmica o el guardamotor y la parada normal. ¿Sí? Entonces, energizamos. Él hace su... Energizamos, lo probamos nuevamente. Iniciamos y acá lo paramos. ¿Se acuerdan de esta? Entonces, iniciamos. Él empieza el conteo regresivo. Cuando llegue a 0, hace la conmutación acá a delta y ya queda funcionando indefinidamente hasta que volvamos y detengamos acá el proceso. Todos estos elementos ya los utilizamos en los montajes anteriores. El único que no hemos utilizado es el temporizador. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Venimos acá donde tenemos las bobinas y señalizaciones, le damos clic ahí y buscamos acá el que dice temporizador de conexión. Entonces vamos acá y es este mismo elemento. ¿Listo? Es lo único nuevo, entre comillas, que vamos a tener ahí con respecto a los ejercicios anteriores. Conceptualmente, el montaje es lo mismo, vean. Tiene acá su parada de emergencia, su termomagnético, el primero, la parada de emergencia, el térmico, la parada normal, el start, su enclavamiento automático. Hay que tener en cuenta, esto se puso lento, tener en cuenta acá la nomenclatura que debe ser la misma, ojo con los nombres.
Entonces simplemente es venir y hacer el mismo montaje. Y ese va a ser el entregable. Usted viene y hace este montaje, responde 2 o 3 preguntas adicionales que le deje. Yo le voy a explicar cómo va a hacer entrega de esa tarea. Entonces, entre hoy y mañana les comparto ahí por el grupo de WhatsApp oficialmente cómo va a ser la entrega. Mientras tanto, pues pueden ir haciendo ese montaje, que va a ser parte del entregable. No sé si tengamos alguna inquietud adicional. Instructor, ¿eso es para entregarlo el jueves o la otra semana? A finalizar del curso, que sería el 1 de junio, el 2 de junio, creo que terminamos. 2 de junio. Pero fíjense que no nos toca hacer mucho, solamente hacer el montaje, que era el objetivo del curso, hacer todos los montajes en el KSI. Profe, si le entendí, entonces vamos a hacer, es entregar este mismo ejercicio, ¿no? Sí, y señor. responder las preguntas que nos va a realizar. Sí, señor. Sí, señor. Fíjese que acá en esa parte no hay que pensar mucho, porque ya está todo, vea. Ya está todo, acá no tenemos que pensar nada. Digamos que a nivel técnico o a nivel tecnológico, lo que le piden a uno es que arme esto de cero, que llegue a esa misma conclusión, mejor dicho. En un curso, digamos, de 6 meses, de 3 meses, un trimestre, lo que uno ve es esto. Le dicen haga el arrancador estrella delta. Y usted llega a esta conclusión, usted empieza ya a quemar neurona para para llegar a esta misma conclusión. Ahorita pues estamos en la era de la información, en cuestión de 30 segundos usted ya le explican cómo es esta conexión por cualquier medio. Entonces es algo básico, pero nos sirve para ir entendiendo conceptos que nos van a servir para entender cosas más avanzadas. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. No, por ahora no. A estudiar y practicar. Sí, señor. Listo, entonces mañana mismo les comparto ya la tarea, les explico cómo la van a entregar y ya, no sería más. Listo, entonces gracias por la participación y nos vemos el jueves a la misma hora. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes por la Gracias, participación. gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, muy amable. Listo, gracias a ustedes. Que Buenas descansen. noches. Gracias, feliz noche. Igualmente. Feliz noche, profe. Muchas gracias por todo. Listo, gracias a ustedes. Que descansen.